En Radio Sur de Los Ángeles, nuestra diputada Flor Baise y también don Alejandro Cano la acompaña. ¿Cómo está, diputada? Hola, querido Bienvenida. Hassan, muy Uy, ¿qué bien. se le Mira, oye, reventó por ahí? eso no, que no suene parece disparo, por Estamos favor, no con quiero ese... oír, no Estamos... quiero oír esos No, no, ruidos. no. No, Estamos sin no efectos estamos, especiales, por saltamos favor. así, saltamos todos, estamos Hola Alejandro, ¿cómo está? Hola, hola, ¿qué Bienvenido. tal? Hassan, un gusto en llegó saludarte. con potencia. Gracias. Llegó Sí, con no, la potencia. cosa aquí está, pero Entonces, Hassan. está que arde. ¿Qué vamos a hacer, oiga, con este país así como va? Ya, pero uy, lo que usted nos venía a contar primero que nada, después los comentarios, eso que le hago yo, diputada, por Oye, favor. vengo a saludar, decir que estoy desde bien tempranito acá, con un Sí, lindo sí, día, pues, un poquito con helado, una pero agenda apretada. muy apretada, sigue, sí, está intensa, pero un lindo día que esperamos tener en nuestra querida comuna de Los Ángeles, así que darles un saludo a todos, desearles que a pesar de todo lo negro y oscuro que se ve todo en el país, desde la seguridad y la economía, que es lo principal, con todo lo Claro, que hemos visto ayer, 4 homicidios ayer en Santiago, 4. sí, pues. En un día, yo creo que esa cifra, bueno, excepto las matanzas en esas parcelas, cuando vimos también hace un tiempo en la región también metropolitana, pero Ujú. ha sido, la verdad, grosero el espectáculo de dejar a los asesinos a sueldo libres, en donde Sí, la gente, si ya estábamos con miedo, imagínense ahora el miedo, una, al asesino a sueldo y el otro miedo a que ya simplemente la institucionalidad está teniendo cero credibilidad, cero explicaciones estúpidas, ridículas de primero básico que da la señora jueza, que además se queda dormida y que no es primera vez que se queda dormida, con el mm, apodo que tiene que da hasta sí, vergüenza nombrarlo y decirlo, es decir, una burla para los chilenos y pero chilenas. Y hoy día lo único hace que rato. necesitamos es que se Mm, descubra qué ocurrió, que se sepa. Todos tenemos una cuenta sacada y decimos lo que creemos que es, pero claro, en un Estado de Derecho tiene que eso demostrarse, la investigación, que son dos, una administrativa, que nadie cree en esa, además, pero la claro. penal, que bueno, así como estamos, tampoco creemos, pero siempre tiene que, yo por eso digo, la esperanza a que Ujú. el bien esté por sobre el mal, eso es en el fondo. Así es. Tal como lo mencionamos hace un par de minutos atrás, creo que tenemos un sistema frágil, un sistema vulnerable, un sistema que ya se corrompió. La verdad que hay que decirlo con todas sus letras, no puede ser, acá no estamos hablando de cualquier delito. O sea, aquí hay narcotráfico, aquí hay Ujú. gente peligrosa. O Claro. sea, imagínate, lo estaban esperando afuera. O sea, Sabían que lo iban a dejar libre. sí, yo no me la compro esa de la letra más, de la letra menos, no. No, Aquí hay una cosa más grave y que te tiene que, definitivamente se tiene que investigar y tiene que haber una condena y tienen que haber, o sea, insisto, es súper complejo, no es cualquier persona la que salió libre. Y ahora, para pillarlo va a ser prácticamente imposible, si es que está sí, en Chile. pero por lo menos hay una cosa. Usted tiene a mano a la persona que lo dejó libre. Tiene la juez que tiene que responder por sus Pero actos. un juez, estamos hablando de un juez, imagínate la Sí, máxima autoridad en este caso. oiga, yo en mi vida había Es un visto, absurdo eso, sí, eso debería estar suspendida. A mí, más allá de la claro, presunción de inocencia, que tiene que existir siempre, Sí, claro, pero cuando hay un caso como esto, a mí me parece que debiese estar a lo menos suspendida y que además es parte de los procesos de exacto. sumariales. Existe claro. esa Oiga, facultad sí, porque cuando, mientras si estás siguiendo otras causas que no son de sicariato, en fin, pero ella mm, debe estar trabajando, claro, dictando sentencia. cuando Y un, se toma ¿Cómo para el es? chiste, y se toma para el chiste, ¿ah? Se O toma sea, como para que si fuera memes, algo, para para memes. meme, no, no, como no, que ya no, se quedó dormida, no es primera vez que le pasa, es como algo, como que lo toman como natural. O sea, se está viendo que es un antecedente casi natural, que pasó y pasó nomás. Pues entonces, aquí insisto, es grave, es una situación grave, es una institución que ya está, lamentablemente se corrompió y estamos viendo casos como este y que si no se le coloca atajo, podríamos tenerlo como un pan de cada día, como algo normal, entró, salió y hacen de la suya. mire, tenemos jueces como el juez Urrutia, que demuestra ampliamente y abiertamente su preferencia política. Tenemos fiscales como la fiscal Chong, que también tiene su preferencia política y su persecución que ella hace personal Sí, abiertamente. Nunca había visto en mi vida que allanaran una fiscalía, como se hizo en Los Ángeles. En Santiago se allanan ministerios sí. por casos de corrupción y ahora se allanan dependencias de Poder Judicial para hacer la investigación de lo que pasó con la liberación de este sicario de los narcos. O sea, Entonces, esto como, claro, es como, ¿quién confiesa al Papa? O sea, el mundo al tenemos, revés. claro, tenemos casos ¿Quién? de jueces que liberan 150 veces al mismo Sí. delincuente y lo vuelven a mandar para la casa. Los casos de narcotráfico, que ahora se llaman microtráfico, un acomodo muy especial, la pena es váyase para la casa, reclusión domiciliaria, y lo vuelven a pillar suelto, haciendo maldades otra vez,
lo arrestan y el juez ¿qué hace? Lo vuelve a mandar a prisión domiciliaria. Entonces, la justicia es un chiste hace rato. Tienen que cambiarla. Pero es que quien determina y quien imparte justicia finalmente son los tribunales. ¿Y quiénes son los tribunales? Son personas. Sí, pero ¿quiénes Personas hacen? que están hoy día, Pero pero ¿quiénes- si las leyes, no, perdón, ahí ¿quiénes- siempre tenemos esa discusión. ¿quiénes modifican Yo las sé que leyes? Hassan siempre, Ustedes. sí, las leyes están, Hassan, las leyes están. Sí, pero no es sirve. necesario hacer más leyes, no, lo que pasa es que el criterio del tribunal del juez o jueza tiene que ser el de máxima, hay criterios y por eso está la atenuante agravante y cuando Claro. considere que es un peligro para la sociedad, que considere cuando las prisiones preventivas, que antes nadie dejaba en prisión preventiva Claro. porque no se atreven, bueno, hoy día sí están todas esas herramientas, lo que pasa es que buscan el límite, el mínimo, Buscan el el- mínimo. ¿Y buscan por el qué? resquicio, ¿Y claro. por qué buscan el resquicio? Creo yo, hoy día, me atrevo a decirlo, En porque esta- hoy día tenemos una penetración del crimen organizado claro. que algunos es por miedo, por extorsión, Exacto, porque le por ponen eso. como dije Sí. antes, las corona de flores de los hijos en las casas, Sí. o por lucro, porque está Claro. penetrada la corrupción, que es dinero. ¿Por qué? Porque entraron las bandas de crimen organizado, entró el narcotráfico, que es el negocio que Porque da viene la más banda- dinero en el mundo. Viene la banda de crimen organizado y le dice, ya, plata o plomo, ¿qué quiere? O Por le supuesto pago que- o le disparo. O Mira, elija. las leyes se han modificado. Sí. ¿Cuánto? Se creó el sicariato, antes no existía. Ahora está tipificado el sicariato, porque en Es Chile que, jamás perdón, habíamos hablado de sicariato. Oiga, perdone que me Están las que le prisiones diga, pero preventivas con... van muy para el- atrás. Muy atrás. Perdone que le diga, van muy atrás, porque los delincuentes Yo tengo mi- llevan la delantera, ellos se mueven inmediatamente. El sistema, Pero eso como no está es hecho, se materia mueve de- muy Eso lento. es materia de inteligencia. Eso es materia de inteligencia No. y de contrainteligencia dentro de lo que hemos visto hoy día, lamentablemente, en nuestras Fuerzas Armadas, que también hay que decirlo, porque no Claro, por eso nos vamos a también. callar, porque Claro. esto ni siquiera es una cuestión política y porque yo creo que cuando usted señala a los jueces que son de izquierda, en fin, que es verdad, porque cada persona tiene derecho Sí. a pensar y tener su opinión, si lo que no tiene que hacer que esa influencia ideológica y tenga que ver con las decisiones o los dictámenes o resoluciones, en este caso Exacto. judiciales, cuando se trata del... Claro. Ya, pero yo en esto, francamente, creo que no es un tema ni siquiera político, Ni me siquiera atrevo a decirlo, político. el ministro es Es de de- izquierda, es comunista, es ni de siquiera seguridad creo eso. nacional. Es de seguridad nacional y es de Sí. corrupción, falta la probidad, si es que, y eso tiene que demostrarse, porque yo no puedo decir, sí, la jueza, ella es, no puedo porque tengo que tener, además yo mucha responsabilidad porque soy, Claro. efectivamente soy una autoridad y tengo que cumplir con lo que hoy día nuestro ordenamiento jurídico Ujú. dice que es presunción de inocencia, ¿cierto? Que se ha Sí, repetido mucho en los correcto. últimos tiempos. Pero el problema está. Sobre todo con temas ideológicos de mujeres, de Ujú. todo lo que es Sí. este gobierno feminista, que a todos los culpaba y resulta que ahora cuando le tocó a su subsecretario, se Ujú. quedaron calladitas, no existían las tesis, nada, y ahí la presunción de inocencia era, Ujú. había que aplicarla siempre. Yo creo Claro. que hay que aplicarla siempre, más allá de lo político. Pero aquí en este caso creo que va mucho más allá y es más grave incluso que lo político, que es finalmente la corrupción, el poder del dinero. Y eso O es la crimen amena- o la organizado. amenaza. O la amenaza, pero son O la dos, amenaza, dos claro. antecedentes, dos formas. Sí. Y ahí, ¿cómo se descubre cuál fue? Bueno, si es amenaza y si es eso, va a tener igual responsabilidad porque la persona que está ahí entonces no puede estar trabajando en el Poder Judicial. Pues, porque si va, pero es legítimo que una persona tenga miedo. Sí. Y cualquiera nos puede Pero pasar. que si el sistema no la protege suficientemente, es Exactamente. legítimo que tenga miedo. Pero si es por lo otro, por falta a la legislación, que ya por un tema de falta a la probidad, que eso es lo más suave que uno puede decir, falta a la probidad, pues puede haber Claro. mucho más que eso, bueno, tiene que ser sancionada también, pero para eso tiene que investigarse de la manera más rápida. Entonces, cuando yo hablo todo esto, la gente seguramente está escuchando y dice, no, son lo mismo de siempre y no va a pasar nada, va a quedar ahí Así mismo. es. Bueno, necesitamos que no pase eso, pues que no sea nada. Y yo no soy la que investigo. Hay No. hay gente que está en un proceso penal, que es Ministerio Público y jueces que van a tener que determinar qué es lo que ocurrió. Y dentro del tribunal hay una investigación administrativa. Esa la están haciendo personas también. Y esas personas son las que nosotros le hacemos el llamado, que hagan todo con la mayor diligencia, sin poner en duda su honestidad, su compromiso con el servicio público, porque no lo podría hacer si no tengo antecedentes. Solo hoy día este es un hecho que es francamente una burla y para todos los chilenos, y lo único que hace es horadar cada día más la falta de confianza en los tribunales, en el Ministerio Público, en todo, porque la gente no entiende mucho que el tribunal, el Ministerio Público, al final la justicia en general. Claro. Pero el todos sistema, los que son parte el de la nuevo justicia. sistema procesal penal que en su momento se echó a andar, ha demostrado ser ineficiente.
es ineficiente. No alcanza, Sí, no alcanza, le no, falta. no alcanza y sobre todo, pero Le ahí, falta. y ahí entramos en un Para el punto. crimen común sí, pero para el crimen organizado no Es que alcanza. esto, sí, lo que pasa es que esto también esto es Y la multifactorial. Defensoría Penal ahí yo creo que sí, en ese sentido, y ahí tiene razón. Y ahí sí que estoy con que estamos atrasados, digamos, no tenemos equidad cuando se protege a los delincuentes con una Defensoría Penal pública donde se ponen plata del Estado y en cambio a las víctimas no se les pone una Defensoría de las víctimas. Y debería ser paralelo, Defensoría Penal a los imputados, o a los presuntos imputados, Claro. porque, o Pero sea, a para- los imputados, pero presuntos pero culpables. para las víctimas también. Y a la víctima también. Y ahí sí me Claro. parece que el sistema es garantista. Ujú. Y efectivamente, lo que usted señala, Hassan, que hay muchos resquicios. Bueno, Ujú. esos resquicios son porque Se los- están en la ley. Están, sí. Están en la ley. Pero a mí me parece que, claro, ahí uno puede decir el criterio también se aplica. El tribunal, o sea, también es parte del ser humano, el criterio. Y claro, es conocido que hay criterios, jueces con un criterio más duro o un criterio más blando. Y ahí se mueven entre atenuantes y agravantes. Y muchos más resquicios. Yo no soy abogado, no Pero ¿sabe qué? conozco Si de estos casos normativa. fueran vistos en policía local, serían más severos. Puede ser. Puede ser. Yo creo que también si hubiese un sistema que proteja, yo creo que aquí se instaló, y ahí entramos en un tema ya más a lo mejor de política pública, que se instaló esto de que de la defensa, del abuso contra las personas. Entonces vino todo estos cantos de sirena, y ahí entramos en un ámbito político, Claro, y en metemos que la- igualdad claro. para todos, que los oprimidos siempre por el capital, incluso y se llegó a esto de que los derechos humanos entonces son lo que tiene que primar por Ujú. sobre todo. Y ahí sí puedo creer, sí, que cuando se trata de defender a estas personas imputadas, presuntos delincuentes, claro, hay un criterio muy dado a encontrar una justificación y una argumentación en todo lo que es la injusticia social prácticamente para llegar al delito. Claro. Y ahí sí que entra el tema de derecho humano, y ahí se forma un criterio, y ahí se va estableciendo un contexto en donde un criterio, dependiendo del criterio, probablemente se tiene la mano más blanda. Claro. Y eso significa ser garantista, porque bueno, el sistema también lo permite, de acuerdo a... Recordemos que ahora hay juez de garantía, están los tribunales, se creó un Sí. entramaje más o menos grande. Pero al final, todo eso que y ahí le encuentro razón, raya para la suma, hoy día el crimen organizado está en Chile, hace ganó terreno. como Pedro por su casa. Ujú. Pero si yo lo he dicho, lo he repetido cuántas veces, van más rápido que el sistema nuestro, y eso falta inteligencia y falta respaldo a las Fuerzas Armadas, a las instituciones, y ahí entramos en un tema político donde este gobierno le dio todas las pasadas, digamos, y todo, y enjuiciaban al que cumple, al que tiene el protocolo o el que tiene el patrimonio de la fuerza, que son los policías, carabineros, Fuerzas Armadas, y no recordémonos del famoso estallido delincuencial, pues y de ahí viene también que ahí hubo un punto de inflexión, y ahí entró toda esta bandas extranjeras. Antes no hablábamos de crimen organizado. ¿Cuándo habíamos hablado de crimen organizado nosotros en Chile? Ni asociación ilícita, no existían esos conceptos. Antes era cuando te tiraban la cadena hacia la Claro. calle, el asalto es El asalto, el lanzazo. el lanzazo. Eso. Eso era. Y ahora miren en qué estamos. Homicidio, matanza, No, Se- y una- y secuestros. Sí. secuestro, sicariato, Sicariatos. pagar Entonces, porque te asesinen. eh, Bueno, eso... cambió la cosa. Pero tenemos que tener esperanza que las cosas pueden cambiar, y yo creo que en eso sí hay que tener una voz súper fuerte y firme, y no bajo defensa de derechos humanos empezar a defender a delincuentes. Si eso es, al final llegamos a eso cuando vamos a la discusión política en el Claro, lo que Congreso. pasa es que se defienden los derechos del delincuente, pero ¿quién se preocupa de la víctima? Los derechos de la víctima que resultó muerta, lesionada, herida, secuestrada, pero le defienden, oiga, abrazo partido los derechos al delincuente. Ya, está bien, pero yo quiero que defienda abrazo partido también los derechos de la víctima. Claro, tiene que ¿Por ser. qué? Porque el sistema hace que lo hace ir a usted a presentarse a una audiencia, a usted que le entraron a robar, a usted que le asaltaron, y lo tienen una hora esperando con el delincuente y su familia y sus amigos en la misma sala de espera. Entran a la audiencia con el señor juez, y de ahí, aparte de que usted le devolvieron la joya que le robaron, le pregunta si va a tomar alguna otra acción penal más en contra del caballero en situación de delincuencia, y usted le dice, no, nada, no se preocupe, no, si yo con que me devuelvan lo que me robaron, feliz de la vida, no, yo no quiero nada más, porque sabe que afuera la están esperando. Usted tiene que salir por la misma puerta donde la están esperando. El delincuente y su familia y sus amigos, el juez, el fiscal, todos esos señores salen por otra puerta, pero a la víctima y al delincuente con todos sus amigos los están esperando a la salida. Y usted sabe lo que es que lo esperen a la salida. Uno desde el colegio sabe lo que significa te esperamos a la salida. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema
fue creado por una persona a la que le importaba re poco. Porque hace que la víctima se enfrente de nuevo, ahí lo tengan una hora mirándose en la sala de espera. Y que después de la audiencia lo estén esperando a la salida. Y eso pasa todos los días. Entonces dígame que el sistema es justo. ¿Pero y qué tendríamos que hacer? Que la persona salga por otro, Por lo que la menos. víctima salga por la otra parte. Por lo menos. Pero eso no, claro, es como... No, pero el tema es cómo los victimarios se empoderan. claro, es que además el juez lo deja libre por defecto. Amenazantes, digamos, en ese sentido, porque al final es una amenaza, un desafío. Toda persona que es asaltada sabe que le van a dejar libre a su agresor. A la propia víctima. Bueno, y cuando se habla esto de la doble victimización, aquí es doble, triple y más, porque se vuelve a pasar el mismo, o quizás más temor, cuando se ve el delincuente acompañado además de más personas. De todos sus amigos y familia están ahí en la sala de espera. Y eso funciona hace muchos años así. Entonces partamos de ahí. Ahí ya no tomaron en cuenta la situación de la víctima. Para nada, no le importó al que creó el sistema y más encima mandó a construir un edificio súper caro. Sin darle, oiga, usted salga por esta otra puerta, señor, no se preocupe. Señora, pase por aquí, señora, usted que le entraron a robar, le robaron todo. Ni al arquitecto que diseñó el edificio le importó. Mira, nosotros en materia de leyes aprobamos ahora, fue al Senado, el aumento de las penas en los delitos de sangre porque vamos ya desde lo coercitivo nomás. Porque lo demás, claro, sí, está bien que es estructural, la falta de empleo, la falta de trabajo, pero la izquierda basa todo en eso. Entonces hay que resolverlo con amor, dijo la candidata presidencial. La izquierda con amor se resuelven los delitos, con amor se saca de la inseguridad. Claro. Entonces aumentamos del 14 a 16 años, porque hoy día ese es el otro tema, bueno, no lo vamos a alcanzar a hablar ahora, cómo han aumentado, más de 10% han aumentado la participación de menores de edad, 14 a 16 años, en delitos de sangre, en homicidios. Sí. Y el 41% en todo lo que es portonazos, abordazos, también menores de esa edad. Entonces, ¿qué hicimos? Aumentar, sin dejar de que haya un sistema de responsabilidad penal adolescente, porque tiene que haberlo, si no son personas capaces de acuerdo a nuestra ley. Sí. Pero hay que aumentar las penas, porque estamos hablando de delito de sangre, o sea, delincuente, homicida. Y claro, la izquierda todo en contra votando. Entonces ya basta de ese buenismo, un buenismo que no se condice con la realidad, si esas personas están conscientes de lo que están haciendo. Y tenemos que entrar al debate de la responsabilidad penal adolescente, que hoy día tenemos que bajar, a mi juicio tiene que bajarse de 14 años, tiene que bajarse. Bueno, esos son otros temas que yo sé que son complejos, pero claro, nos quedamos con eso de que es un problema estructural, y ¿qué hacemos en el momento? Tenemos que tener medidas efectivas, y ahí una norma para que de partida tengan que estar pagando penas que no puedan tener derecho al beneficio, los beneficios intrapenitenciarios, que tengan que estar, solamente hoy día pueden estar máximo 5 años en prisión, o sea, actualmente, y eso es lo que se está ya se aprobó en la Cámara de Diputados, tiene que todavía seguir su tramitación. O dele al juez la facultad de decidir si lo va a juzgar como adulto. Si él estima. Es que eso ya es más complejo. Yo sostengo que hay que tener una edad, hay que tener la edad. Ahora la edad aquí son 18 años, pero ¿qué pasa? Claro, porque hoy día, imagínate que tienen 17,8 meses, claro, 17,8. Claro, y es un menor de edad. Están en menor de edad y están en un centro de menor de edad y cumplen los 18 y tienen que estar recluidos 5 años. Imagínate esa persona después, ese mayor que pasó a ser mayor ya en un centro de menores. ¿Cómo opera? ¿Cómo Claro, pero lo que puede llegar a pasar. A los 16 ya la puede asaltar. Claro, están las otras versiones que dicen, claro, si lo vas a meter a una persona de menos de 18 en un centro, o de 19 ya, si es mayor, y llega a una cárcel común, que entra a la escuela del delito. Sí, es verdad, porque hoy día la reinserción y la rehabilitación lamentablemente no es no es lograda, y no podemos cerrarnos a ello, que es una opción, si también tiene derecho una persona a rehabilitarse. Sí, pero la sociedad también tiene derecho a que esa gente salga de circulación. Porque el juez que lo libera 150 veces es un juez que expone a la sociedad 150 veces al delincuente otra vez. Y él no responde de nada, ese juez duerme tranquilo, ese juez no le responde a nadie. Ese juez suelta al tipo que vuelve a asaltar, y vuelve a asaltar, y vuelve a robar. Ese juez es responsable de sus actos, debiera hacerlo, no puede liberar 150 veces al mismo delincuente. Le hace un tremendo daño a la sociedad. Ese juez tiene que ser evaluado, eso tiene una evaluación dentro del sistema. Entonces, a mí me gustaría que porque ese juez lo deja libre en base a un argumento jurídico. A mí me gustaría que el evaluador se diera una vuelta por Mulchen. Exactamente, es en base a un argumento jurídico, y ese argumento jurídico obviamente que hay un contexto, si es la misma persona que lo ha hecho
Sí, la pues. 150 que Sí, hizo. sí. O sea, es evidente que ahí se aplica criterios, ¿cierto? O sea, hay agravantes. Que es evidente que no lo hay. Entonces, ¿por qué no ocurre eso? Bueno, Ya, querido Hassan, gracias, diputada. Yo sé que Yo uno la saca de repente. No, todo sí lo está que- bien. Ahora, yo no quiero quedarme solo con la crítica solo, y por eso dije, mencioné una ley, vienen otras. Hemos sacado muchas leyes donde van endureciendo, efectivamente endureciendo más, porque hoy día yo creo que la gente quiere eso también, y quiere que no sea gratis matar en Chile. Exacto. Matar, pagar, incluso cuando es con sueldo, cuando te pagan. O sea, eso es más grave aún. Entonces esa gente, ese que mató porque le pagaron, que a veces ni siquiera es tanta cifra, o sea, aquí no podemos hablar de eso porque cada uno, y eso como una falta de respeto a las personas vulnerables, digamos, hablar de que Es como hablar de que lo no que es se, mucho. es como hablar de lo que se paga por los secuestros. Claro, Tampoco. entonces, y es como incluso institucionalizar eso, Ujú. pero sí, o sea, esas personas son quienes la vida humana no tiene tiene un valor comercial. Entonces, esa persona está libre. O sea, va a alguien y le ofrece porque le tiene mal a alguien o porque, bueno, porque no le pagó algo, porque, en fin, mátalo. Y después, Claro. como sabe que después se equivocan en la letra, que se Lo empieza a sueltan. hacer como una práctica de, Claro. por secretaría, por falla administrativa, están Ujú. quedando libres. Eso sí estamos No puede en Chile. ser. Gracias, diputada, por estar hoy día con nosotros. ¿Algo que quiera contarnos antes de cerrar? No, yo desearles un lindo día a todos y que la esperanza, pues tengamos esperanza en que tenemos que recuperar Chile, Pues sí, tenemos que recuperar el cosas- orden, el progreso las cosas van y a sobre cambiar. todo la seguridad. No podemos. Tengo fe. Mire, yo donde ando, lo único que me dicen, Sí. ¿cuándo? Mira, esto ya en términos políticos, Sí. ¿hasta cuándo vamos a sacar este gobierno? Así me dice la gente. Ya, cuando ustedes ¿Hasta se pongan cuándo de vamos a acuerdo. cambiar? Cuando Chile, nosotros estamos disponibles a estar de acuerdo siempre. Muy bien, excelente, esa es la idea. Siempre. Y tengo claro que Chile primero. Muy bien, muchísimas gracias. Diputada Flor Baice. Alejandro Cano, gracias por estar aquí con nosotros. Vale, chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Vámonos volando. Primero me salió